Ya, entonces, hoy día vamos a hacer el diseño de la cañería superficial. Aquí necesito mucho que ustedes no solamente asistan a las clases de Don Walter, también se pongan a leer las diapositivas que él les va a ir facilitando, porque es muy importante que ustedes complementen la teoría que aprendan con Don Walter con los ejercicios. En los ejercicios a mí me va a interesar practicar, que practiquemos los cálculos, que si tienen algunas dudas de por qué se hace de esa manera o cómo se debe hacer, que yo les facilite y les pueda resolver esas dudas que ustedes tengan. En diseño de cañería, ustedes ya están viendo todo lo que es la teoría de las cañerías, los tipos de cañería que se bajan en un pozo, y en la parte de los cálculos, que son conceptos básicos de cómo nosotros seleccionamos una cañería revestimiento para bajarse a un determinado pozo. En realidad todo tiene que ver con los objetivos que tiene esa cañería, con las cargas a las cuales se va a someter esa cañería. También tenemos que cumplir con los factores de seguridad, que aunque con Don Walter Don Walter les va a dar un factor de seguridad al reventamiento, al colapso y a la tensión para distintos tipos de cañería. Obviamente en el pozo, cuando ya estemos realmente realizando diseños de cañería, las empresas operadoras, cada empresa operativa tiene sus propios procedimientos, sus propias pautas o factores de seguridad de su empresa. Entonces, los factores de seguridad pueden variar de una empresa a otra. Entonces, para la materia, Don Walter les va a dar unos valores y esos generalmente son los que van a ocupar en los ejercicios. En el pozo, cuando ya estén, o cuando alguna vez ustedes lleguen a trabajar en el área de perforación y lleguen a trabajar en el área de ingeniería, van a ver que cada empresa puede tener mayores o menores factores de seguridad o factores de diseño. Nosotros lo que vamos a hacer son los cálculos del diseño y vamos a tratar de seleccionar una cañería que cumpla con eso. Ahora, el método que utiliza Don Walter para el diseño de cañería es el método de carga máxima. Y en realidad es cuál es la carga máxima que va a tener que soportar esa cañería, tanto al reventamiento como al colapso como a la tensión. Y muchas veces los escenarios que se plantean no son tan razonables, o sea, son extraordinarios. Es como que yo quiera hacer un viaje y tenga que ir con dos autos porque tengo que considerar que en el viaje uno de mis autos se puede chocar y se puede fregar y por eso me voy a llevar dos autos. Creo que nadie hace eso. Cuando uno tiene que viajar, siempre piensa que nunca le va a pasar una contingencia o nunca le va a pasar algo malo. Entonces, en esa comparativa de decirles que si ustedes tuvieran que hacer un viaje, por decir, de aquí a Montero, y se lleven dos vehículos con un chofer adicional para que si en caso de que su vehículo en el que ustedes estén viajando sufra un accidente, se choque o se fregue, tengan el auto de contingencia, eso es algo poco razonable porque nadie lo va a hacer. En el tema de nosotros, los escenarios que vamos a plantear son extraordinarios, serían como los escenarios más críticos. Esos escenarios se consideran en el método de carga máxima, aunque sean muy poco probables de que ocurran tal como los vamos a plantear, se hacen de esa manera para que las características que nosotros seleccionemos de esa cañería puedan resistir hasta esos escenarios extremos, ¿sí? A eso se le llama el método de carga máxima. Empezamos con la cañería superficial. Cada cañería tiene sus propios criterios, entonces es importante que cuando estemos resolviendo esto o cuando lo resuelvan con el ingeniero se den cuenta, se anoten o por lo menos vayan tomando apuntes de cómo realizar el diseño de cada cañería. Hoy día vamos a hacer la de la primera cañería, que es la cañería superficial. Estos datos es de un handbook, es el handbook de Glumberger de diseño de cañerías. Solamente he sacado los datos para hacer el ejercicio con ustedes. Este ejercicio es el que vengo haciendo hace un año, creo, porque tampoco he pillado algún libro donde tenga más ejercicios para practicar. Nos dice que es un pozo exploratorio. El diámetro de la cañería que nosotros vamos a bajar va a ser una cañería de 13,3 La profundidad de asentamiento de esa cañería va a ser 3.500 pies. La densidad de lodo va a ser de 9,2. Y acá nos dan, en este ejercicio, nos dicen que el próximo tramo a perforar o el próximo agujero va a ser de 12,25. Este dato
don Walter no se los da de esta manera. En vez de decirle el diámetro del trépano del próximo tramo o del próximo agujero va a ser 12 1/4, don Walter muchas veces les dice el drift mínimo. El drift mínimo de la cañería que ustedes tienen que seleccionar va a ser 12 1/4. Entonces, aunque aquí en la pantalla lo están viendo como next hole size, o sea, el tamaño del próximo agujero, 12 1/4, entre paréntesis, si quieren, anótense, eso es el drift mínimo. Quiere decir que cuando nosotros seleccionemos una cañería de 13 3/8, la cañería que seleccionemos tiene que tener un drift igual o mayor a 12 1/4. Porque si yo bajo a ese pozo una cañería que su drift sea menor a 12 1/4, no voy a poder continuar con la siguiente etapa porque voy a necesitar bajar un trépano de 12 1/4. Luego nos dan el gradiente de fractura. Nos dicen el gradiente de fractura a la profundidad del zapato de la cañería va a ser de 14.6. Nos dan los datos de la cementación. Esta cañería va a ser cementada con 2 columnas de cemento. La primera es de 0 a 2500, desde superficie hasta 2500, un cemento que se le llama generalmente lechada de relleno o lechada liviana, que va a pesar 12. Y la segunda columna de cemento es la lechada principal. Es una lechada que va a ir desde 2500 hasta 3500 y va a pesar 16,4. Las cañerías superficiales, esto es algo muy normal. La ley nos obliga a cementar todas las cañerías superficiales desde el fondo hasta superficie. Entonces, como la ley nos obliga a hacer la cementación de todo el espacio anular, es muy poco probable que yo vaya a cementar todo ese espacio anular con un solo peso de lechada. Porque si yo cemento todo el espacio anular con una lechada pesada, es muy fácil que yo provoque pérdidas de circulación o que provoque una fractura en las formaciones que tengo en el tramo superficial. Entonces, para disminuir ese riesgo de fracturar o causar pérdidas de circulación durante la etapa de cementación, lo que se hace es jugar con diferentes densidades de lechada. En el fondo coloco una lechada principal, que esa puede pesar más de 15, y encima de esa lechada principal coloco una lechada liviana o una lechada de relleno. Esa lechada liviana o esa lechada de relleno, al tener menos peso o al tener menos densidad, me va a generar menos presión hidrostática, porque pesa menos. Entonces, esto es muy normal, que en el tramo superficial siempre les den más de una lechada. Luego acá tenemos un gradiente de gas. Este gradiente de gas, si no me equivoco, con don Walter es simplemente 0,1. Aunque aquí en la pantalla vean 0,115, creo que don Walter está trabajando solamente con 0,1 libras por galón. Ese sería el gradiente de un gas liviano. Luego aquí tenemos los factores de diseño con los que vamos a trabajar. El factor de diseño al reventamiento va a ser 1.1. El factor de diseño al colapso va a ser 1.0. El factor de diseño a la tensión va a ser 1.5. Este voy a revisar si don Walter está trabajando con 1.5 o creo que está trabajando con 1.6. El overpull, sí, don Walter viene trabajando con 100,000 libras de overpull. Y después tenemos un factor de seguridad al gradiente de fractura que va a ser de 1 libra por galón. Este igual, don Walter viene trabajando con 1 libra por galón. Entonces, con estos datos vamos a realizar el diseño de la cañería de 13 3/8, tanto al reventamiento como al colapso y como a la tensión. El objetivo de todos los cálculos que hagamos al reventamiento, al colapso y a la tensión es seleccionar una cañería que pueda soportar las mayores presiones de reventamiento, colapso y tensión que esta cañería pudiera llegar a experimentar durante toda su vida útil. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o algo que quieran que repita? Solamente están viendo los datos. Ahorita ya vamos a aprender a trabajar con estos datos. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Podría grabar la clase? Si depende de mí, no, porque a veces, muchas veces yo trato de usar, por decir, sobre todo me pasa harto en Perco 4. Trato de buscar datos de programas. Este es un programa real de POS. ¿Qué dicen todas las hojas?
Es confidencial. Confidencial. Entonces, si quieren grabar, yo no la voy a grabar. Para mí, o asisten o no asisten. No les voy a dar la facilidad de yo grabar mis ayudantías, subírselas a una plataforma para que cuando ustedes quieran vean mi clase. No creo que vayan a aprender así. La idea es que ustedes vayan trabajando a la par conmigo y cuando tengan una duda, ustedes me pregunten o me consulten. Si yo haya podido pasar, como estoy pasando con Perfo 4 en las mañanas y en las tardes presencial, con ustedes lo haya hecho. Como son poquitos y el horario de la noche es más fácil, lo estoy haciendo de manera virtual. Yo no voy a grabar mis clases, tampoco les doy permiso para grabar. Si ustedes graban es sin mi permiso. ¿Está bien? No sé si don Walter les ha dado permiso para grabarlo a él, eso desconozco. ¿Don Walter les dio permiso para que ustedes lo graben a él? No hablo nada de eso. Es que creo que tampoco él graba sus clases y tampoco las sube a alguna plataforma, ¿o sí? No. De mi parte lo mismo. Ni yo voy a grabar, ni en teoría no les doy permiso para grabar. Si ustedes lo hacen, que sea sin mi permiso. ¿Sí? Aparte de esa pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta relacionada a lo que estamos hablando? ¿Puedo continuar? Sí, no. Ya. En esta tablita simplemente les estoy mostrando los factores de diseño más utilizados. Y acá está dividido en tres, en cañerías superficiales intermedias y liner intermedios, cañerías de producción y liner de producción y tubería de producción, tubing. Generalmente dice que al colapso trabajan con un factor de seguridad de 1, 1.1, 1.1. Al reventamiento entre 1.1 y 1.25, tanto en cañerías intermedias de producción y tubing. Tensión es 1.6, parece que aquí por eso está mal. Generalmente es 1.6, por eso me pareció raro ver 1.5. Tensión, generalmente el factor de diseño a la tensión es 1.6. El factor de diseño a la compresión es 1.2 y los factores triaxiales, que esto ya tiene que ver algo con temperatura, 1.25. Lo que a ustedes les interesa es simplemente hasta la tensión. Los diseños que vamos a realizar de carga máxima son al colapso, al reventamiento y a la tensión. No pierdan su tiempo memorizándose estos diseños porque en todos los exámenes de don Walter, cuando el ingeniero les da una cañería superficial, intermedia o intermedia liner, siempre él en la pregunta o en el enunciado les dice qué factores de diseño van a ocupar. Les dice considerar un factor de diseño al colapso de 1.0, un factor de diseño al reventamiento de 1.1 y factor de diseño a la tensión de 1.6 y un overpull de 100.000. Entonces, no se lo memoricen porque en los exámenes siempre les dan esos factores de diseño para que ustedes trabajen con esos factores. Vamos a empezar ahora con el diseño al reventamiento. ¿Cómo se realiza el diseño al reventamiento de una cañería superficial? Primero hay que plantear el escenario. ¿En qué situación o en qué escenario una cañería superficial va a tener que soportar las mayores cargas o presiones al reventamiento? Acordándonos de que reventamiento se refiere a presiones internas que van a ser mucho mayores que las presiones externas, y esa resultante va a ser que la del interior sea mucho mayor, por lo tanto esas presiones internas van a tratar de reventar a la cañería. Entonces, ¿qué escenario es el que se plantea? Cuando estamos haciendo el diseño de una cañería superficial, una cañería superficial va a tener que soportar las mayores presiones al reventamiento cuando esta cañería ya se haya cementado en el fondo de pozo y se esté perforando el siguiente tramo. Entonces, si se fijan en el dibujo, ya está dibujada la cañería de 13 3/8 que está asentada en 3.500 metros.
Y el escenario que se plantea es que estamos perforando el siguiente tramo con algún arreglo de perforación y que durante la perforación del próximo tramo ocurra un descontrol de pozo. Lo normal es que al ocurrir un descontrol de pozo, nosotros veamos en los sensores una ganancia de volúmenes, un incremento del caudal de retorno, un drilling break, o sea, tal vez el ROP va a empezar a cambiar mucho. Podemos tener varios indicios de que está ocurriendo un amago de descontrol. En el momento en que observamos esos indicios, se tiene que parar la perforación, levantar herramienta, parar las bombas y observar el flujo. Si hay flujo con las bombas paradas, quiere decir que estamos frente a un descontrol de pozo y tenemos que proceder a cerrar los preventores. Entonces, en la realidad, siempre que se detecta un amago de descontrol de pozo y se cierra el pozo, el volumen de influjo que entre va a depender del tiempo que hayamos tardado entre darnos cuenta que está ocurriendo un descontrol y haber cerrado el pozo. Entonces es muy raro o es casi imposible que todo el pozo se llene de influjo. Pero para diseño de cañería consideramos eso, que sería la peor situación. La peor situación sería que todo el pozo se llene de influjo. Ahora, el influjo que puede ingresar puede ser un influjo de gas, un influjo de gas más condensado o gas más petróleo, o también puede entrar un influjo de agua salada. El más crítico siempre va a ser un influjo de gas, porque ese va a ser el que es más probable que por diferencia de pesos migre más rápido hasta superficie, y aparte que ese es el más liviano. Entonces, la peor situación va a ser no solo que todo el pozo se llene de influjo, sino también que vamos a considerar el influjo más liviano, que es gas. Entonces, fíjense, he asentado mi cañería 13/3, estoy considerando que estoy perforando el otro tramo, y aunque creo que no se ve bien, sí, he intentado que sea un color medio rojo, creo. O sea, todo el pozo está lleno de gas. Y el gas lo vamos a considerar con un gradiente de gas de 0,1 psi, que sería como uno de los gases más livianos que podríamos tener en el pozo. En los datos creo que decía 0,115, pero he visto que don Walter está considerando 0,1. Sí, 0,1. Ese es el con el que vamos a trabajar, con un gradiente de gas de 0,1. Entonces, ¿cómo se calcula o cómo se realiza el diseño del reventamiento? Primero vamos a dividir el pozo en dos secciones. La primera sección va a ser en superficie. Voy a poner abajo. Superficie. Y la segunda sección va a ser el zapato de nuestra cañería. La cañería que estamos diseñando está asentada en 3500. Entonces, el punto 1 va a ser superficie y el punto 2 va a ser el zapato de la cañería. Primero vamos a calcular una línea de carga. Línea de carga se refiere a las presiones internas que van a tratar de reventar a la cañería. Para poder calcular esas presiones internas, comenzamos calculando algo que se llama presión de inyección. La presión de inyección va a ser la mayor presión que va a tener que soportar nuestra cañería, la mayor presión interna que va a tener que soportar nuestra cañería, y va a ser la mayor presión que va a tratar de reventar a esta cañería. Esta presión de inyección depende del gradiente de fractura que tengamos por debajo del zapato de la cañería y depende de la profundidad de asentamiento. La fórmula de presión de inyección es 0,052 por la densidad de fractura, más 1 libra por galón, que este es un factor de seguridad. Siempre a la densidad de fractura le sumamos como factor de seguridad 1 libra por galón. Siempre. Y eso multiplicado por la profundidad del zapato. Entonces, simplemente tenemos que ver qué datos nos ha facilitado el ejercicio. El ejercicio nos ha dicho que el gradiente de fractura, perdón, acá está mal el concepto, porque en realidad 14,6 no es un gradiente, es una densidad.
lo voy a ver en la anterior diapositiva. Aunque aquí diga gradiente, en realidad esto es densidad. A ver, déjenme un ratito, no sé por qué no me deja. Voy a abrir la pizarra. Acá está equivocado el concepto solamente. Aunque diga gradiente de fractura, nos está dando densidad. Densidad de fractura va a ser 14,6. Vamos a abrir el control. Acá, esto me interesa. El concepto es, si nos dijeran densidad de fractura, en realidad ese dato es una densidad de fractura de 14,6 libras por galón. Para poder llevar esto a gradiente, si yo quisiera realmente el gradiente de fractura, el gradiente de fractura va a ser igual a la densidad de fractura multiplicado por 0,052. Esa es la manera en la que convertimos de densidad a gradiente o de gradiente a densidad. Si quisiéramos el gradiente de fractura, sería esa densidad por 0,052. Y esto se trabaja siempre con 4 decimales. ¿Cuánto sale ese gradiente de fractura? $0,7592. 75. 92. No te escuché bien. 92. 92. Y esto está en PSI por pie. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio, la fórmula de presión de inyección dice densidad de fractura. Entonces, el ingeniero les puede dar un gradiente de fractura, por decir que el ingeniero les diga el gradiente de fractura es 0,8012 PSI por pie. Como en el ejercicio lo que nosotros necesitamos es la densidad de fractura en libras por galón, si el ingeniero les da de dato gradiente de fractura, lo único que tienen que hacer es convertirlo. La densidad de fractura va a ser igual al gradiente de fractura dividido entre 0,052. Entonces, un ejemplo. Si en el ejercicio que ustedes están resolviendo les dan realmente gradiente de fractura y ustedes para calcular presión de inyección necesitan densidad de fractura, ¿qué es lo que deberían hacer? Simplemente ese gradiente que les den, dividirlo entre 0,052 y con eso ya tendrían densidad de fractura. ¿Cuánto sale, por ejemplo, ahí? 15,41. 15,41 libras por grado. Entonces, lo que quería explicarles es eso, que aquí está realmente mal dicho. No es gradiente de fractura, porque me está dando libra por galón. Es densidad de fractura. Pero sí, don Walter les puede dar gradiente de fractura. Si les dan gradiente de fractura, lo único que hacen es dividirlo entre 0,52 para poder hallar cuál es la densidad de fractura. Esto que acabo de explicar, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo convertir de densidad a gradiente o de gradiente a densidad? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces continúo. Aquí nos daban densidad de fractura, aunque diga gradiente, lo repito. Entonces, ya teníamos la densidad de fractura, debajo del zapato es 14,6. Y también tengo la profundidad de asentamiento del zapato. Me dice que ese zapato o esta cañería la voy a asentar en 3,500. Entonces, ya tengo densidad de fractura, tengo profundidad de asentamiento. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. La presión de inyección va a ser 0,52 por 14,6 más 1 libra por galón. Repito, esta 1 libra por galón es un factor de seguridad y siempre es 1 libra por galón. Entonces, 14,6 más 1 libra por galón por 3,500 pies. Entonces, con la densidad de fractura del ejercicio y la profundidad de asentamiento del ejercicio,
por favor verifíquenme que sale la presión de inyección 2.839 psi. ¿Sale eso? Sí, Sale eso. Si sale eso, continúo. Voy a repetir de nuevo el concepto de presión de inyección porque este concepto lo vamos a utilizar para todos los diseños de cañería que hagamos. La presión de inyección es la mayor carga o la mayor presión al reventamiento que va a tener que soportar una cañería y siempre está a la profundidad del zapato y siempre va a depender de la densidad de fractura de la formación que yo tenga por debajo del zapato. La fórmula de presión de inyección nunca va a cambiar, siempre va a ser esa. 0,52 por la densidad de fractura por debajo del zapato más 1 libra por galón por la profundidad de asentamiento de la cañería. Entonces, esta presión de inyección de 2.839 va a ser nuestra carga o nuestra presión al reventamiento a la profundidad del zapato. El zapato para nosotros ha sido el punto número 2. Entonces, si ya sabemos cuál va a ser la presión de inyección, que es la presión al reventamiento o la carga en el punto 2, lo que nos faltaría hacer es encontrar la presión al reventamiento que va a experimentar esta cañería en superficie. Y eso se calcula de la siguiente manera. La presión al reventamiento en superficie o la presión que nos va a tratar de reventar a la cañería en superficie va a ser igual a la presión de inyección, que eso ya lo hemos calculado, y a eso tenemos que restarle la hidrostática del fluido que haya entre la superficie y el zapato. Hemos empezado diciendo que el peor escenario va a ser cuando estemos perforando el siguiente tramo, ocurra un descontrol de pozo y todo el pozo se llene de influjo. El influjo que vamos a considerar va a ser un influjo de gas que tenga un gradiente de 0,1 psi por pie. Entonces, ¿qué fluido va a haber desde el fondo hasta superficie? Va a haber gas. Acá lo que nos está interesando es qué fluido hay desde el zapato hasta superficie. Va a haber gas porque consideramos que todo el pozo se llena de gas. Por lo tanto, la presión al reventamiento en superficie va a ser igual a la presión de inyección menos la presión hidrostática de ese gas. ¿Cómo calculamos esa presión hidrostática? Multiplicando el gradiente de gas por la profundidad de asentamiento, 3.500. Entonces reemplazamos. 2.839 era nuestra presión de inyección. Gradiente de gas, siempre vamos a considerar un gradiente de gas de 0,1 psi por pie. Y la profundidad de asentamiento del ejercicio es 3.500. Realizan esta operación y la presión que va a tratar de reventar a la cañería en superficie debería salir más o menos 2.489 psi. Sí sale eso. Listo. Luego, ¿cuál va a ser la presión que va a tratar de reventar a la cañería en el zapato? Va a ser la presión de inyección, que eso es lo primero que hemos calculado, 2.839. Entonces, de esa manera se hace la línea de carga al reventamiento para una cañería superficial. ¿Alguien tiene alguna pregunta o podemos pasar al diseño al colapso? No, perdón, nos falta hacer las contrapresiones y las resultantes, pero la línea de carga, ¿se entiende? Línea de carga al reventamiento. Sí se entiende. Sí. Listo. Ahora, vamos a hablar de la línea de contrapresión. Entonces, ya hemos calculado en el punto anterior las presiones internas, las que van a tratar de reventar a la cañería. Vamos a hablar ahora de la contrapresión. La contrapresión van a ser presiones externas, las presiones de afuera, detrás de la cañería. Nosotros consideramos que las contrapresiones al reventamiento van a ser las presiones de formación que estén detrás de la cañería. Con Don Walter van a trabajar o con un gradiente de formación o con agua salada de 9. Con cualquiera de los dos se puede trabajar. Cuando el ingeniero no les dé o no les diga que el gradiente de formación lo consideren con una columna de agua salada de 9, él les puede decir
que consideren un gradiente de formación de 0,468, que es lo mismo que un agua salada de 9. Porque si 9 lo llevan a gradiente, perdón, 9. Esto llévenlo a gradiente. ¿Cuánto sale? 0.468. 468 PSI por pi. Entonces, cuando avancen con don Walter, una de dos. O les va a decir, consideren una columna de agua salada de 9, o les va a decir, consideren un gradiente de formación de 0,468. Ambas cosas son iguales, porque este gradiente llevado a densidad es 9, y esta densidad de 9 llevado a gradiente es 468. Entonces, lo que les diga don Walter es válido. Si don Walter les dice este gradiente, es lo mismo que les diga una columna de agua salada de 9. Entonces, nosotros calculamos las contrapresiones considerando que la presión de formación va a ser generada por una columna de agua salada de 9. Entonces, el pozo lo habíamos dividido en dos, en superficie y en el zapato. ¿Cuál va a ser la presión de formación en superficie? En superficie la presión de formación va a ser 0, porque va a ser 0,52 por 9 por profundidad. En superficie la profundidad es 0. Entonces, como la profundidad en superficie es 0, no hay presión de formación, porque no hay altura. La altura es 0, por lo tanto la presión va a ser 0. Luego, ¿cuál va a ser la contrapresión en el zapato? En el zapato, la profundidad es 3500. Entonces, ¿qué presión de formación vamos a tener a la profundidad de 3500? 0,52 por 9 por 3500. Entonces, en el zapato vamos a tener una presión de formación de 1638. Entonces, la línea de contrapresión es en superficie 0, en el zapato 1638. Una vez ya tengamos calculado los valores de contrapresión y los valores de carga, porque la carga en el punto 1 era 2489 y en el punto 2 era 2839, y la contrapresión es 0 PSI en el punto 1 y en el punto 2 1638. Teniendo los valores de la carga y de la contrapresión, ya podemos calcular una línea resultante. La línea resultante siempre es la línea de carga menos la línea de contrapresión. En el punto 1, la carga es 2489, la contrapresión es 0. Por lo tanto, la resultante va a ser 2489. En el punto 2, la carga es nuestra presión de inyección, 2839. La contrapresión es 1638. Por lo tanto, la resultante va a ser 1201. De esa manera se calcula la resultante. Los valores de la carga menos los valores de la contrapresión. Y finalmente, para acabar el diseño al reventamiento, se calcula la línea de diseño. Y la línea de diseño no es más que multiplicar los valores de la línea resultante por un factor de diseño. Aquí les decía los factores de diseño, pero para el ejercicio nos dicen que el factor de diseño al reventamiento es 1.1. Entonces, para nosotros, la línea de diseño va a ser los valores que hayamos calculado en la resultante multiplicados por 1.1. Por ejemplo, en el punto 1 la resultante era 2489, por 1.1 tenemos 2738. En el punto 2 la resultante era 1201, por 1.1 tenemos 1321. De esa manera se calcula la línea de contrapresión, la línea resultante y la línea de diseño para diseño al reventamiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? Sí.
Ya. Ahora lo que les toca hacer es graficar. Una vez que ya han calculado los valores de línea de carga, línea de contrapresión, línea resultante y línea de diseño, tienen que ir a hacer una gráfica. Como recomendación, todos deberían hacer la gráfica en una hoja entera. No importa el tamaño de su cuaderno, en una hoja entera deberían hacer la gráfica. ¿Qué tienen que considerar en la gráfica? Primero, profundidad, tiene que ir desde superficie hasta 3500. Entonces, en la escala de profundidad, tienen que ir, yo lo voy a hacer desde superficie, que es 0, hasta 3500. Entonces, ustedes dense una escala, la escala que ustedes quieran, pero que entre en una hoja. No sé, 500 pies, 2 centímetros, 500 pies, 4 centímetros, la escala que ustedes quieran, pero que les entre hasta 3500 de profundidad. Necesito poder graficar desde 0 hasta 3500, que ese es el zapato de la cañería. Luego, en el tema de presiones, como recomendación, tienen que fijar la mayor presión que tienen en la línea de carga. La línea de carga es 2839. Entonces, lo máximo que yo voy a graficar es 2839. Siempre dense un margen. Yo, reventamiento, por lo menos lo hago de 0 a 5000. ¿Pueden ir a 3000? Sí, pero les va a quedar muy cortito cuando tengan que seleccionar cañerías. Pueden ir a 4000 también. O sea, la idea es que entren sus presiones. Acá si te haces de 0 a 3000, estas van a entrar porque esta es 2839. Pero cuando toques seleccionar una cañería, posiblemente no va a ingresar toda la resistencia al reventamiento de la cañería que seleccionen. Por ejemplo, acá el anterior semestre habíamos seleccionado una cañería que tenía 5380 de resistencia al reventamiento. Entonces, para que en su gráfica entre, tenían que haber graficado hasta 6000 de presión. Como recomendación, por lo menos en reventamiento, denle unos 2000 más a lo que tienen que graficar de la línea de carga. Por decir, en la línea de carga, el mayor valor es 2800. Le sumo 2000 y eso se convierte en 4800. Mínimo debería ser mi gráfica de presiones de 0 a 5000. En Excel yo lo estoy haciendo, pero obviamente ustedes lo van a hacer en su cuaderno con su regla. Y esto lo voy a tratar de hacer, no, 500. Así. Profundidad de 0 a 3500. Aquí no hay ningún lío porque solo va a ir hasta la profundidad de asentamiento. Entonces, ustedes dense la escala que ustedes quieran, pero que entre de 0 a 3500 en su hoja. Y presión, como recomendación, mínimo 2000 PSI más que la máxima presión de la línea de carga. Repito eso. Acá tenía 2800 más 2000 es como 4800. Hacerlo hasta 5000 está bien. Esto, por favor, vayan haciéndolo en una hoja. Profundidad versus presión. Les doy 5 minutos. No necesitan más de profundidad versus presión y ahorita continuamos graficando. Hagan en una hoja eso, por favor.
Avísenme cuando ya tengan esa gráfica para empezar a graficar, por favor. ¿Ya tienen la gráfica? ¿Podemos continuar? Bien, joven, buen día. ¿Me presento? Avísenme cuando ya estén hechas las gráficas para continuar, por favor. ¿No tienen todavía sus gráficas? ¿De verdad es tan difícil hacer dos líneas? ¿Todos? Porque si no, desde la próxima ayudantía les voy a pedir que entren con cámara para ver qué están haciendo. Ya lo tenemos. Sí, yo también ya estoy listo. No me van a pedirles cámara desde la próxima ayudantía para ver si lo están haciendo realmente. Es hacer dos líneas. En lo que tienen que pensar es saber en qué escala se van a dar para que les entre en su hoja, porque si se dan una escala muy grande, posiblemente no entre. La escala de presión no tiene nada que ver con la escala de profundidad. Acá pueden decir 4 centímetros 1000 psi y acá pueden decir 2 centímetros 1000 pies. No tiene nada que ver la profundidad con la presión, pero tiene que estar a escala. Que ustedes respeten cuántos centímetros va a ser cierta cantidad de pies o cuántos centímetros va a ser cierta cantidad de psi. En esta gráfica entonces tenemos que ir graficando lo que hemos calculado. Acuérdense que el punto 1 era superficie, que es profundidad 0, y el punto 2 el zapato. Primero, la carga. En superficie, 2489. Entonces acá ponen 2489, profundidad 0. Buscan profundidad 0 y grafican 2489. En 3500, que era nuestro zapato, la carga era 2839.
Entonces, para 3.500 buscan 2.839, ¿sí? 2.839 y hacen una línea. Esa va a ser la línea de carga al reventamiento. Simplemente buscar esos puntos en la gráfica que han hecho y unir esos dos puntos. Esa es la línea de carga. Háganlo por favor, no es difícil y me avisan cuando ya estén con la línea de carga para continuar. Ya está, Nelson. Listo. Esa es la línea de carga. Ahora hay que graficar la línea de dice, perdón, la contrapresión. En superficie la contrapresión era 0 y luego en el zapato que es 3.500 la contrapresión es 1.638. Entonces, perdón, lo estoy haciendo. ¿Qué está mal acá? Creo que esto está al revés. Vamos a ver acá, profundidad 0, 3.500, 1.638 y 0. Sí, arriba estaba mal. Profundidad 0, presión 0. Profundidad 3.500, presión 1.638. Listo. Unen esos dos puntos y esa sería la contrapresión. Esta es la línea de carga y esta es la contrapresión. Hagan esa línea más, por favor. Ya. Ahora vamos con la resultante. Ahorita, denme un segundito. Listo. La resultante en superficie era 2.489. Y a la profundidad del zapato, la resultante nos salió 1.201. Listo. En superficie se mantiene el mismo punto, porque hemos carga menos contrapresión, como la contrapresión era 0, se mantiene el mismo punto. Pero en el zapato, la resultante era 1.201. Entonces, esta línea amarilla sería nuestra línea resultante. Ya. Ya, entonces ya tienen la resultante. Lo último que nos faltaría graficar es la línea de diseño. La línea de diseño era en superficie 2.738. Y luego en el zapato 1.321. Listo. Esta de acá sería la línea de diseño. Esta. Sí, esa línea roja sería nuestra línea de diseño. Y con eso ya terminaríamos de hacer las gráficas al reventamiento para una cañería superficial. Línea de carga, contrapresión, resultante y línea de diseño. Si tienen alguna pregunta, los escucho. Si no, nos vamos a el diseño al colapso. ¿De qué? ¿Esos valores?
Estos valores son los que hemos graficado. Estos son la línea de carga. En superficie, 2.489. En el zapato, 2.839. La contrapresión en superficie 0. En el zapato, 1.638. La carga en superficie, 2.489. En el zapato, 1.201. Y la de diseño en superficie, 2.738. Y la en el zapato, perdón, 1.321. Estos son los valores. Si esto ustedes lo hacen en su cuaderno, no es difícil. Si ustedes están haciendo, obviamente, en un cuaderno que es cuadriculado, saben cuántos centímetros es 1.000 PSI o cuántos centímetros son 1.000 pies. Eso ustedes saben. Entonces deberían buscar rápido los valores que tienen que graficar. No deberían tardarse mucho, porque me imagino que también lo están haciendo en una hoja cuadriculada, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo hemos hecho nuestra gráfica al reventamiento para cañería superficial? ¿Podemos continuar? Sí, podemos. Listo. Siguiente va a ser diseño al colapso. En el diseño al colapso, el ingeniero les puede dar dos opciones en cañería superficial. Uno es full evacuación, que es la que vamos a hacer hoy día conmigo. La siguiente opción podría ser una evacuación parcial. Esa, como la vamos a hacer en cañería intermedia, por eso a mí me gusta en superficial hacer full evacuación, porque en cañería intermedia se hace parcial evacuación. Si el ingeniero les da la condición que hay una parcial evacuación, vamos a recordar cuando esté haciendo cañería intermedia, les voy a decir, así como vamos a hacer ahorita parcial evacuación, así deberían hacer en caso de que la superficial, el ingeniero les dé la condición que sea una evacuación parcial. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Full evacuación y evacuación parcial. ¿En qué momento de la vida útil de la cañería una cañería va a tener que soportar las mayores presiones al colapso? Las mayores presiones al colapso que va a tener que soportar una cañería se van a dar en el momento de la cementación. Cuando yo tenga las lechadas de cemento en el espacio anular y ocurra una pérdida de circulación. Si ocurre una pérdida de circulación, lo normal es que también que caiga tanto el nivel de fluido del interior como el del espacio anular. Pero en carga máxima, nosotros nos imaginamos la peor situación. Y la peor situación es que el fluido del interior caiga mucho más rápido que el del espacio anular. Entonces, aunque esta situación sea muy poco razonable, o sea, es casi imposible es que esto pase en el pozo, nosotros diseñamos nuestra cañería para que soporte esta situación. Peores situaciones que estas no van a ocurrir. Entonces, si diseñamos considerando esta situación, es muy poco probable que nuestra cañería se colapse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos nuestra cañería durante la etapa de cementación, va a ir desde superficie hasta el fondo, y en el espacio anular, o sea, detrás de la cañería, dibujamos las lechadas de cemento. Si se acuerdan, les hablaba que se va a cementar con dos tipos de lechada. La primera va desde superficie, que es profundidad 0, hasta 2500, y esa lechada va a pesar 12. Esto es lo que se conoce como lechada liviana o lechada de relleno. La segunda va a ir desde 2500 hasta 3500, y esta es la lechada principal. Y en este ejercicio nos están diciendo que pesa 16.4. Entonces dibujamos esas lechadas. Desde superficie hasta 2500, una lechada que pesa 12 libras por galón. De 2500 hasta el zapato, 3500, una lechada que pesa 16.4. Entonces, eso van a ser los fluidos que van a ver detrás de la cañería en el espacio anular. ¿Cómo se trabaja cuando se hace full evacuación? Full evacuación es que ocurre una pérdida de circulación y que nuestra cañería quede vacía, que no haya ningún fluido dentro de la cañería. En realidad queda con aire, pero el aire genera una presión muy despreciable.
Por hablar, si no estoy mal, creo que 1000 metros de aire no generaban ni 2, 3 PSI. O sea, esto más que vacío está con aire, pero la presión hidrostática que genera la columna de aire es insignificante, es despreciable. Entonces, en estas condiciones es donde vamos a evaluar las presiones al colapso que va a soportar nuestra cañería. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestra línea de carga, nuestras presiones al colapso? La línea de carga o las presiones que van a tratar de colapsar a nuestra cañería van a ser las presiones hidrostáticas generadas por las columnas de lechada que se van a encontrar detrás de la cañería. Ya las hemos dibujado. ¿Cómo vamos a dividir el pozo? El pozo lo vamos a dividir en 3. Superficie, punto 1. La interfase entre la lechada principal y la lechada de relleno, punto 2. Y el zapato de la cañería, punto 3. Entonces, nuestra línea de carga va a ser la hidrostática de las lechadas en cualquiera de esos puntos. ¿Qué presión hidrostática hay en el punto 1? En el punto 1, como es superficie, no hay valor de presión hidrostática porque la altura es 0. Por lo tanto, la presión hidrostática en el punto 1 va a ser 0. Vamos al punto 2. El punto 2 hemos dicho que va a ser 2500, la interfase entre la lechada liviana y la lechada principal. ¿Qué tenemos en el espacio anular por detrás de la cañería por encima de 2500? Tenemos una lechada que pesa 12. Por lo tanto, la presión hidrostática que va a tratar de colapsar esta cañería va a ser la hidrostática de esta lechada que pesa 12. ¿Cómo se calcula esa presión hidrostática? 0,052 por el peso de esa lechada, que es 12, por la altura de esa lechada, que va a ser 2500. La presión sale 1560. ¿Pueden verificar ese valor, por favor? Sale eso. Ya. Luego vamos a calcular en el punto 3. En el punto 3, ¿qué hay en el espacio anular por detrás de la cañería por encima de 3500? Hay una columna de lechada de 16,4 y hay una columna de lechada de 12. Por lo tanto, la presión hidrostática va a ser la hidrostática de la lechada de 12 más la hidrostática de la lechada de 16,4. La hidrostática de la lechada de 12 ya lo hemos calculado en el punto anterior, es 1560. 2500 pies de lechada de 12 me generan una presión de 1560. Lo que me faltaría es qué presión hidrostática me generan 1000 pies de lechada de 16,4. ¿Por qué 1000 pies? Porque esta lechada va desde 3500 hasta 2500. Solo tiene una altura de 1000. Entonces, esa hidrostática va a ser 0,052 por 16,4 por paréntesis 3500 menos 2500, que estos son los 1000 pies. Multipliquen esto y le suman 1560 y me avisan si está bien 2413. Sí, Nelson, está bien. Listo. Entonces, línea de carga al colapso es presiones hidrostáticas del espacio anular detrás de la cañería. Ahora, la situación que estoy colocando yo, la de full evacuación, esa es la más sencilla. ¿Por qué? Porque al decir que esto va a estar con aire, que la presión del aire es despreciable, la contrapresión va a ser 0. No hay presión hidrostática en el interior, ni en superficie, ni en el punto 2, ni en el punto 3. Prácticamente nuestra contrapresión es 0, 0, 0. Ya tenemos la línea de carga, ya tenemos la contrapresión. La línea resultante siempre va a ser línea de carga menos línea de contrapresión. En el punto 1 la presión es 0, tanto la carga como la contrapresión, 0 menos 0, 0. En el punto 2 la carga es 1560, al ser la contrapresión 0, sigue 1560.
Y en el punto 3, la carga es 2413. Al ser la contrapresión 0, la línea resultante va a ser 2403. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Puedo continuar? Ahora, esto de acá simplemente se los hice el anterior semestre para practicar, porque ellos me comentaron que don Walter les había dicho que consideren un factor de diseño al colapso de 1.1. Si se fijan en el ejercicio, el reventamiento era 1.1 y el colapso les da 1.0. Pero me comentaron que don Walter para colapso también estaba ocupando 1.1 de factor de diseño. Entonces, como les he dicho, estos factores no se los memoricen, es perder el tiempo. Siempre don Walter en los exámenes les da los factores de diseño que ustedes van a ocupar, tanto al reventamiento como al colapso como a la tensión. Entonces, considerando, por ejemplo, que les diga que al colapso también consideren un factor de diseño de 1.1, ¿cuál sería nuestra línea de diseño? La línea de diseño siempre va a ser línea resultante por el factor de diseño que les den. Entonces, la resultante en el punto 1 era 0. 0 por 1.1 va a seguir siendo 0. La resultante en el punto 2 era 1560. 1560 por 1.1, 1716. La resultante en el punto 3 era 2413 PSI. Por 1.1 va a ser 2654. Entonces, de esa manera calcularíamos la línea de diseño considerando un factor de diseño de 1.1. ¿Se entiende? Sí. Listo. Ahora toca graficar. En este caso, el mayor valor que tienen de presión viene a ser su línea de diseño, que sería 2654. Yo les digo que como factor de seguridad se den 2000 PSI. Para mí 2000 estaría bien. 2654 más 2000 sale 4600. Entonces pueden hacer, fíjense cómo es intermedia line, hartísimos puntos. Esto lo vamos a hacer antes de su primer parcial. Vamos a hacer solamente hasta 5000. Todo esto lo borramos, todo esto lo borramos. Listo. En profundidad de 0 a 3500. Siempre hasta el fondo de pozo. 3500. Como hace rato. Listo. De 0 a 3500. En presión, fíjense los mayores valores que van a tener. Que en este caso, como no hay contrapresión, su mayor valor va a ser el de la resultante. 2654. Como recomendación, dense 2000 PSI más, 4600. Eso quiere decir que iríamos de 0 a 5000, porque 4600 ya lo redondeamos a 5000. Lo mismo que hicieron al reventamiento. Dense en presión de 0 a 5000. Este es el caso. Listo. Vuelvan a hacer esta gráfica, pero esta vez va a ser para el colapso. De 0 a 3500 en profundidad y de 0 a 5000 en presión. Háganlo rápido, por favor, no deberían tardar mucho. Va a ser igual a nuestra resultante y luego vamos a tener una línea de diseño.
Entonces empezamos la primera línea, la de carga. Son 3 puntos. En superficie 0, en el punto 2, que es 2500, 1560. Entonces vamos acá. En superficie 0, en 2500 tenemos que graficar 1560. Buscan profundidad 2500, que es esta, y presión 1560. 500, 1000, 1500, 1560. Y por último, a los 3500 tenemos 2413. Lo mismo, a los 3500 buscan 500, 1000, 1500, 2000, 2500. Antecitos de 2500, 2403. Y esa sería nuestra línea de carga. Como la contrapresión es 0, nuestra resultante va a ser igual a la línea de carga. No es necesario graficar encima. La línea de carga va a ser igual a nuestra línea resultante. Y por último, graficamos nuestra línea de diseño. En superficie es 0 a la profundidad de 2500. Es 1716. Lo mismo, 2500 buscan 1716. 500, 1000, 1500, 1716. Y por último, 2654 a la profundidad de 3500. Listo. Esa sería su gráfica al colapso para cañería superficial. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. Y hemos hecho full evacuación. Nada más tienen que acordar de eso. ¿Vamos a hacer evacuación parcial? Sí. Cuando nosotros hagamos el de la intermedia, fíjense que en la intermedia es evacuación parcial. En vez de que todo esté vacío, va a haber parte de lodo. Entonces, en la intermedia ya vamos a hacer esto. Voy acá. Esta gráfica. ¿Se entiende cómo hemos hecho la gráfica de diseño al colapso para cañería superficial? Listo. Antes de poder hacer el diseño a la tensión, porque luego nos falta hacer el diseño a la tensión, tenemos que seleccionar la sarta de cañerías. Con la gráfica al reventamiento y con la gráfica al colapso, tenemos que buscar una cañería que nos cumpla tanto al reventamiento y que nos cumpla al colapso. Eso lo vamos a hacer mañana, pero no me acuerdo a qué hora habíamos quedado las ayudantías. Creo que era a las 5, ¿no? ¿En qué horario habíamos quedado las ayudantías? Creo que era a las 5. Sí, a las 5. Ya. Mañana, por favor, yo les voy a mandar la invitación antes de las 5. 4:30 más o menos. A las 5 ya vamos a continuar haciendo este ejercicio. Vamos a seleccionar la cañería que cumpla el reventamiento y el colapso. Con esa cañería vamos a hacer el diseño a la tensión. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hecho hoy día, los escucho. Si no, nos vemos mañana a las 5. Listo. Nos vemos mañana entonces, jóvenes. Listo, gracias. Ya, hasta luego entonces. Gracias por